Niños, muy buenos días. Bienvenidos pues una vez más a la clase de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Como secuencia de los temas que nos toca, el tema de esta semana corresponde pues a física. Recordemos que con física empezamos la semana pasada, por lo tanto vamos a continuar. El tema que vimos la semana pasada es la fuerza, que venía a ser la acción que nos permite pues mover objetos y movilizarnos a nosotros mismos. Entonces, recordemos pues que la fuerza es una magnitud física vectorial. ¿Por qué? Porque mide la interacción, o sea, la unión que se da pues entre dos cuerpos y se representa mediante un vector. Esto corresponde a un repaso de la clase pasada. ¿Está bien, niños? Ok, vamos a continuar. Habíamos visto pues que la fuerza era pues a todo aquello que es capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de los cuerpos, o también así como la capacidad de deformarlos. Entonces, cuando un cuerpo se deforma es porque habíamos aplicado una fuerza, o cuando alguien está parado y empieza a moverse es porque estamos aplicando también una fuerza. Como repaso, estamos viendo, pues, o estamos recordando que la fuerza puede cambiar la forma o el movimiento de objetos o cuerpos. Puede cambiar de forma con la deformación, aquí como vimos en el ejemplo, y puede cambiar de movimiento cuando un cuerpo, pues, está en reposo. Habíamos visto dos tipos de fuerza, una fuerza por contacto, otra fuerza por distancia. La fuerza por contacto ejercía fuerza con el contacto con alguien que la recibe, está directamente. En cambio, la fuerza por distancia es cuando se ejerce la fuerza lejos, no cuando está cerca, sino cuando este objeto que recibe la fuerza está a cierta distancia. Ejemplo era la fuerza de los imanes y la fuerza de la gravedad. También habíamos recordado que en el sistema internacional de la fuerza, su unidad venía a ser el newton. Entonces, la unidad de la fuerza es el newton. Vimos tipos de fuerza, fuerzas de contacto, fuerzas a distancia. Aquí tenemos los ejemplos. Y también de acuerdo a la fuerza habían distintos efectos, ¿no? Tenía que haber intensidad para ejercer una fuerza, era la cantidad de fuerza. También tenía que haber la duración, es el tiempo en el que se aplica la fuerza. Había la elasticidad, que era la capacidad que representan los cuerpos a las deformaciones. Y de acuerdo al tipo de deformaciones vimos si un cuerpo era elástico, cuando se le aplica la fuerza y el cuerpo vuelve a su forma original. Vimos que había un cuerpo plástico cuando se le aplica la fuerza y este cuerpo no vuelve a su forma original. Vimos también que un cuerpo era rígido cuando se le aplica la fuerza y este cuerpo se fragmenta o se rompe. Entonces, eso corresponde a un repaso o una retroalimentación de la clase de la semana pasada, niños. Habíamos visto también a los cuerpos elásticos y plásticos que pueden romperse, o sea, los elásticos y los plásticos pueden romperse de acuerdo al umbral de ruptura. Si se supera el umbral de ruptura, ¿qué quiere decir? Que el punto a partir del cual un cuerpo ya no se puede estirar o deformar más. O sea, ese límite. Hay un cuerpo elástico que va a estirarse hasta un límite. Si se supera ese límite, o sea, ese umbral de ruptura, se va a romper. Ya no se va a volver más elástico. Se refiere a eso, niños. Y también habíamos visto que la fuerza y los movimientos, bueno, al aplicar una fuerza sobre un cuerpo que está en reposo, podemos ponerlo en movimiento o cambiar de posición, para lo cual necesitábamos pues velocidad. Ya podemos ejercer sobre él una fuerza, o sea, un cuerpo en movimiento, podemos cambiar su dirección y sentido, aumentar su velocidad, disminuirlo. Al aumento de la velocidad se le conoce como aceleración y al disminuirla, desaceleración o incluso detenerlo o pararlo. La velocidad pues es el espacio recorrido por un cuerpo en un tiempo determinado. Por ejemplo, 120 kilómetros por hora, que significa que ha recorrido 120 kilómetros en una hora. Esa es la velocidad. Algunos carros son más veloces, otros no. Por ejemplo, otros carros van pues a 100 kilómetros
en una hora, que significa que tienen menos velocidad. U otros pueden ser más, 150 kilómetros por hora, que son muy veloces, que en una hora avanzan 150 kilómetros. Habíamos visto la aceleración, que es un cuerpo en reposo se pone en movimiento o estando en movimiento aumenta su velocidad. Cuando un cuerpo está en reposo y empieza a moverse, es gracias a la aceleración. O cuando está en movimiento y aumenta su velocidad, también es gracias a la aceleración. El día de hoy vamos a recordar o vamos a hablar algo más de la fuerza. Por ejemplo, su nombre griego original de la fuerza es Dina. Así se le conoce en el griego. Y es una magnitud vectorial, porque además de un módulo, o sea, de un valor, posee una dirección. Cuando aplicas una fuerza hay una dirección y un punto de aplicación. Por ejemplo, acá tenemos al físico-culturista pues que está levantando sus pesas. ¿Estamos aplicándole fuerzas? Sí, acá hay una fuerza sobre su brazo. Hay una dirección y acá este es el punto de aplicación. Y surge cada vez que dos cuerpos interactúan. ¿Acá hay dos cuerpos que interactúan? Sí, las pesas y también el físico-culturista. Y acá, por ejemplo, es ya sea por contacto o distancia. Recordemos que esto es por contacto porque los dos cuerpos están juntos. Sin embargo, si hablamos de otro tipo de fuerzas, sería por distancia. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Acá tenemos a Ben 10, que este también ejerce pues una fuerza es una fuerza a distancia que ejerce frente a los monstruos o a estos monstruitos pues que él saca de su Omnitrix, ¿no? Más o menos yo recuerdo haber visto Ben 10 y utiliza este reloj para invocar a esos sus monstruitos que le defienden, o creo que él se convierte, si no me equivoco. Ya, en la interacción van a despejar esta duda. Ok, por lo general asociamos las ideas de fuerza a los efectos de jalar, empujar, comprimir, tensar, atraer o repeler. Repeler es rechazar, o sea, empujar. Entonces, ¿cuándo aplicamos las fuerzas? Cuando jalamos, ¿ya? Por ejemplo, alguien jala de la correa del perrito, está aplicando una fuerza. Cuando empujamos la mesa, por ejemplo, estamos ahí. Cuando comprimimos, tratamos de que algo se vuelva más pequeño. Por ejemplo, al doblar una sábana, la frazada o de repente las colchas, estamos doblando y tratamos de comprimir, de que se haga más pequeño. O la ropa, por ejemplo, tensar, poder jalar y estirar hasta que esté bien 180 grados, ¿ya? Bien estirado, ¿ya? Atraer, repeler o rechazar, etc. Vienen a ser ideas asociadas a la fuerza. El día de hoy vamos a ver el dinamómetro. ¿Qué es el dinamómetro? Es un instrumento utilizado para medir fuerzas o para calcular el peso de los objetos. El dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton. Basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley de elasticidad de Hooke en un rango de medición. ¿Qué significa? Esto es un poco complejo, sin embargo, vamos a tratar de hacerlo más simple para que ustedes me entiendan. Recordemos que las masas se medían con la balanza. Ahora la fuerza se mide con un instrumento llamado dinamómetro. O sea, mide las fuerzas o calcula el peso de los objetos. Exacto. Y el dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton. ¿Ya? Como jala, hay un resorte que estira y a eso se le llama ley de elasticidad de Hooke y sirve para medirlo. Vamos a ver acá en la siguiente diapositiva. Estas venían a ser los dinamómetros iniciales inventados por Isaac Newton. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estaba acá. Si colocabas un peso, bajaba, miren, de 10 hasta 14, que significaba que había pues 4 newtons en el peso o la fuerza de este cuerpo. Eso significaba. Entonces, gracias a estos resortes, se jalaba y se medía las fuerzas o el peso. Entonces, estos son los dinamómetros antiguos. Hoy en día tenemos dinamómetros de este tipo. Colocamos, se parecen mucho a la romana. Sí, se parecen los dinamómetros. Este es un dinamómetro que va a ver cuánta fuerza ejerce hacia la Tierra
este dinamómetro. Y por supuesto que lo va a medir en newtons, no en kilo. Este es un ejemplo que se parece mucho a los dinamómetros antiguos también. Muy bien. Vamos a completar entonces con lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a completar su libro. Entonces en casa trae tu lápiz, abre tu libro y vamos a empezar a completar. Muy bien. La fuerza tiene una unidad. ¿Cuál es? Vamos a completar por esta parte. Muy bien, es el newton. Entonces colocamos newton en esta parte. ¿Qué más? La fuerza, ¿cuál era su nombre original? Ah, si no retrocede el video, mira. Ah, su nombre original es Dina. Excelente, tú eres muy inteligente. Su nombre original es Dina. Ajá. Y es representada la fuerza con newtons. ¿Y cuál es su símbolo? Una N. Ya es una N. Entonces la fuerza es representada con newtons, con una N. ¿Qué es la fuerza? Es la medida de la interacción. Exacto, colocas interacción. Entonces, si vamos aquí hay interacción, ¿sí? Efectivamente, que se da entre dos cuerpos. Colocas acá cuerpos. La fuerza también modifica el estado de reposo o movimiento. La fuerza es una magnitud de tipo vectorial, no te olvides, es de tipo vectorial. Es decir, se necesita, ¿qué se necesita? Dirección. Ajá, porque una fuerza vectorial necesita dirección y algo más, un punto de aplicación. Entonces colocamos esto en nuestro librito. Vamos a completarlo, niños. En la página 131 también hay otra parte donde va a retroalimentar lo que hemos aprendido. Dice, la fuerza se mide ¿con quién? Con el dinamómetro. Efectivamente, hemos aprendido el día de hoy acerca del dinamómetro. Se origina de dos tipos. Uno por cuando hay contacto entre los cuerpos. Una es por contacto, por supuesto, y la otra es a distancia. Primero vamos a enfocarnos en esta parte, por contacto, cuando hay contacto entre los cuerpos. Por ejemplo, al patear una pelota. Si vemos que un niño patea la pelota, efectivamente estamos observando que este niño tiene pues contacto con la pelota al cual va a ejercer la fuerza para que se mueva, ¿verdad? Sí. Y a distancia, cuando el cuerpo que ejerce la fuerza está a cierta distancia del que la recibe. Eso colocamos también en esta parte. Por ejemplo, la gravedad de la Tierra sobre la Luna. Efectivamente, recordemos que la Luna no está pegada a la Tierra, está más o menos a cierta distancia. Sin embargo, gira alrededor de la Tierra porque hay una fuerza que le atrae. Y esta fuerza que le atrae se llama gravedad. Muy bien, esto corresponde a la página 31. Vamos a ir a la página 32. Esta es una tarea que es para ti. Dice, dibujamos dos ejemplos de fuerzas de contacto. Recordemos que las fuerzas de contacto son cuando los cuerpos están juntos y se va a ejercer una fuerza. Por ejemplo, aquí está el físico-culturista con su pesa. Está ejerciendo una fuerza. Eso puedes dibujar en esta parte. Y esto va a corresponder ya para ti. De repente un niño con su pelota, una persona empujando una mesa, una persona empujando un cartón, etc. Entonces esas son fuerzas de contacto. Vamos a ver las fuerzas a distancia. Yo te voy a dar un ejemplo y tú vas a tener que dibujar el otro. Una fuerza a distancia es el caso de la Luna con la Tierra. Aquí está la Luna, aquí está la Tierra, están a cierta distancia. Sin embargo, la Luna no se sale de su órbita, no se va a otros lados. Solo va a girar alrededor de la Tierra porque hay una fuerza. Entonces acá le colocas, por ejemplo, pesas con físico-culturista. Acá la Luna con la Tierra. Acá puede ser la fuerza del imán, un imán y estando un poco lejos, los clavos o algún metal. ¿Está bien, niños?
Vamos a ver también en la página 132 que nos recuerdan, con este instrumento medimos la fuerza. ¿Cómo se llama este instrumento? Es el dinamómetro. Voy a preguntar en la interacción, ¿cómo se llama? Se llama dinamómetro. Entonces, chicos, van a colorear el dinamómetro y van a completar hasta la página 132. Entonces, eso es todo por hoy. Vamos a hacer una retroalimentación una vez más. Recordemos pues que el día de hoy hemos aprendido que el nombre original de la fuerza es Dina y es una magnitud vectorial porque necesita una dirección y un punto de aplicación. Entonces, para que esta parte te quede clara, vamos a anotarlo por acá. Su nombre original es Dina. Ahí está. Y es una magnitud vectorial. Esto es lo importante, lo que necesitamos aprender el día de hoy. ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque posee una dirección, así como un punto de aplicación. Entonces, disculpen chicos, no tengo buen pulso. Ya. Y un punto de aplicación. Y también pues aplicamos a ideas, aplicamos pues o asociamos las ideas de fuerza hacia qué? Hacia, por ejemplo, jalar, empujar, comprimir, tensar, atraer y repeler, o sea, rechazar, empujar. ¿Ya? Entonces, eso corresponde a la fuerza, lo que hemos aprendido el día de hoy. Su nombre original es Dina y es una magnitud vectorial. Muy bien, entonces vamos a continuar retroalimentando antes de finalizar la clase. También habíamos hablado acerca del dinamómetro. ¿Qué es el dinamómetro? Vamos a subrayar por esta parte. El dinamómetro es el instrumento utilizado para medir las fuerzas o para calcular, pues, el peso de los objetos. Entonces, ese corresponde, pues, eso al dinamómetro. ¿Y por quién fue inventado el dinamómetro? Fue inventado por Isaac Newton. Entonces, esa viene a ser una información que no tienes por qué olvidar. Vamos a ver también por acá que los dinamómetros al inicio tienen esta forma y luego pues tienen la forma de la romana o son dinamómetros que sirven para medir las fuerzas o calcular el peso de los objetos. ¿Está bien, chicos? Eso es la retroalimentación por el día de hoy. Entonces, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase. Bye, bye.